En este primer video sobre la anatomía funcional del riñón estaremos dando algunas generalidades al respecto. Bien, los riñones es un par de órganos en forma de frijol dispuestos retroperitonealmente y cuyo peso conjunto es aproximadamente 300 gramos. Cada riñón en el humano es un órgano multilobulado, entre 8 a 10 lóbulos, y contiene cada uno aproximadamente 1.000.000 de nefronas, de manera que entre los dos riñones poseemos 2 millones de nefronas. Si hacemos un corte longitudinal del riñón, lo primero que observamos es la existencia de una cápsula renal, que es una estructura indistensible o elástica. Por debajo de esta cápsula renal viene una primera zona que se conoce con nombre de corteza renal, la cual contiene absolutamente todos los glomérulos existentes, independientemente si esos glomérulos pertenecen a nefronas superficiales, mediocorticales o yuxtamedulares. La siguiente zona es la médula, y esta médula está constituida por las pirámides renales, que son estructuras de base superior, y entre las pirámides renales están lo que se conoce como las columnas renales o columnas de Bertini, que es el sitio por donde ingresan o egresan los vasos renales, como son arterias y venas, así como nervios y linfáticos. Las pirámides renales están constituidas fundamentalmente de túbulos y vasos. Dentro de los túbulos tenemos a la porción descendente delgada, la porción ascendente delgada del asa de Henle, la porción ascendente gruesa, los conductos colectores, y por parte de los vasos pues tenemos fundamentalmente la red medular externa y lo que se conoce como los vasos rectos. Recuerden ustedes que en la punta de esta pirámide, que se conoce con el nombre de papila renal, es por ahí por donde el conducto conector vierte su contenido tubular hacia el cáliz menor. Luego los cálices menores coalescen para formar los cálices mayores, y luego los cálices mayores coalescen para formar la pelvis renal. A partir de ahí surge el uretero, que conecta a la pelvis renal con la vejiga. Hablaremos ahora de la nefrona. Y le llamo nefrona porque es un sustantivo femenino, de manera que la nefrona hay que tratarla con toda la personalidad femenina que se debe. Y decimos que la nefrona, y que por lo tanto tenemos 2 millones de nefronas, está constituido en principio por lo que se conoce como el ovillo glomerular. El ovillo glomerular, en esencia, constituye la madeja de capilares que derivan de la arteriola aferente y del cual son drenados estos capilares a través de la arteriola eferente. Aparte de los capilares glomerulares, que en sí constituyen el ovillo, existe también un mesangio intraglomerular, que no es otra cosa más que el intersticio glomerular. El intersticio, recordarán ustedes, es todo aquello que está fuera de los vasos y fuera de las células. De manera entonces que este intersticio intraglomerular se va a contrastar con el otro tipo de intersticio renal que veremos en un momento. Bien. Aparte del ovillo glomerular, la nefrona está constituido por un túbulo
que no es otra cosa más que una monocapa de células epiteliales, y este túbulo comienza con la cápsula de Bowman. Recordarán ustedes que el túbulo renal y el conducto colector son dos estructuras de origen embriológico diferente y que en un portento de interacción se conectan de manera muy precisa el túbulo en su porción final, que es el conducto conector, y el conducto colector. Entonces, aunque desde el punto de vista embriológico son dos estructuras de origen diferente, desde el punto de vista funcional se considera como parte de la nefrona al conducto colector. Bien. De suerte entonces que al conjunto del ovillo glomerular junto con la primera parte del túbulo, que se conoce con el nombre de cápsula de Bowman, se le conoce entonces a este conjunto como glomérulo. De suerte entonces que tenemos, si tenemos 2 millones de nefronas, tenemos 2 millones de glomérulos. Bien. Si nos preguntaran qué contiene el riñón, pues en principio podríamos decir que contiene tres cosas. Contiene vasos, contiene túbulos y contiene intersticio. Bien, hablemos entonces ahora de los vasos, y estos vasos ya hemos hablado del ovillo glomerular, del cual surge la arteriola eferente, y entonces los capilares peritubulares es toda aquella serie de vasos que van a dar lugar a otro lecho capilar que se conoce como el lecho capilar peritubular y que va a rodear a los túbulos para poder llevar a cabo el proceso reabsortivo o secretorio. Estos capilares peritubulares, como veremos, dependiendo del tipo de nefrona, tendrán diferentes denominaciones. Y finalmente entonces la tercera estructura del riñón, ya dijimos que son vasos, túbulos e intersticio. Entonces el intersticio extraglomerular son todos aquellos espacios extravasculares e intertubulares, y podemos decir que hay intersticio de tipo cortical e intersticio de tipo medular. En la nefrona se suceden 4 procesos renales básicos. El primero de ellos es la filtración de plasma a través de la membrana glomerular. Una vez que se ha ultrafiltrado el plasma, este es reabsorbido por el túbulo, reabsorbido. El concepto de reabsorción viene del hecho de que los solutos se absorben en el tubo digestivo y se vuelven a reabsorber en el riñón o en el túbulo. De manera entonces que la reabsorción implica el traslocar sustancias desde la luz tubular hacia los capilares. El siguiente proceso renal básico es la secreción. Y en este caso la secreción conlleva el concepto de la traslocación de solutos desde los capilares hasta la luz tubular. Y finalmente tenemos el cuarto proceso renal básico, que es la excreción. Estos 4 procesos renales básicos, filtración, reabsorción, secreción y excreción, pueden describirse en términos matemáticos en una ecuación que va a ser de fundamental importancia en el resto de la sección. Esa ecuación dice que la masa de sustancia que se excreta es igual a la masa de sustancia que se filtra más la masa de sustancia que se secreta menos la masa que se reabsorbe. Bien. Yendo un poquito más a fondo en la microestructura de la nefrona, podemos decir que las nefronas las hay de 3 tipos: las nefronas superficiales, las nefronas mediocorticales y las nefronas yuxtamedulares. En principio, en esta figura están representados básicamente las nefronas superficiales, que son las que tienen sus
glomérulos mucho más cercanos a la superficie. También podría representar en cierta manera las mediocorticales. Y el siguiente tipo de nefronas son las yuxtamedulares. Se llaman yuxtamedulares porque su glomérulo está yuxtapuesto encima de la unión córtico-medular. Hemos dicho que la corteza es la que contiene los glomérulos de todos los tipos de nefronas, así como algunos segmentos tubulares contorneados como el proximal y el distal. La médula, por su cuenta, es dividida por razones fisiológicas en la médula externa y la médula interna. A su vez, la médula externa es subdividida en la banda externa y en la banda interna. Existen dos puntos de referencia dentro del riñón que es importante mantener en mente. El primer punto de referencia es aquel que se da entre la unión de la médula externa con la médula interna. Este punto de referencia es relevante por el hecho de que es en este límite donde inicia la porción ascendente gruesa del asa de Henle, independientemente del tipo de nefrona que esté uno mencionando. Si siguen el punto si siguen el punto o el puntero, veremos que en la nefrona superficial, entonces viene aquí el tubo contorneado proximal, la porción descendente del asa de Henle, y empieza inmediatamente la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Bien, pues las nefronas superficiales se caracterizan por no poseer la porción ascendente delgada, que sí tiene, por ejemplo, las nefronas yuxtamedulares. Si siguen el puntero aquí, verán que estamos cursando por el tubo contorneado proximal, viene la porción descendente del asa de Henle, la porción ascendente, y nuevamente en este límite empieza la porción ascendente gruesa del asa de Henle. De suerte entonces que en la médula renal externa encontramos en forma característica las porciones rectas del tubo proximal y la porción ascendente gruesa del asa de Henle, tanto de las nefronas superficiales, mediocorticales o yuxtamedulares. El segundo punto de referencia es aquel que se da en la unión entre la banda externa y la banda interna de la médula externa. Este punto de referencia también es relevante porque es a partir de este límite donde se da la transición del tubo contorneado, de la parte recta del tubo proximal con la porción descendente del asa de Henle. Nuevamente, esto es independiente del tipo de nefrona que se esté tratando. Hay diferencias entre las nefronas superficiales, mediocorticales y yuxtamedulares, pero por razones de ahorrarnos tiempo, plantearemos básicamente las diferencias entre las superficiales y las yuxtamedulares. Bien, ya hemos dicho entonces que las nefronas superficiales tienen asas cortas, no poseen porción ascendente delgada del asa de Henle, mientras que las yuxtamedulares, que representan solamente el 10% del total de nefronas, de suerte entonces que si tenemos 2 millones de nefronas los humanos, tenemos 200.000 nefronas yuxtamedulares. Estas nefronas tienen glomérulos grandes, asas de Henle largas que descienden profundamente en la papila renal. En general tienen bajo contenido de renina y existen diferencias entre los distintos tipos de nefronas, es decir, existe heterogeneidad nefronal en cuanto a permeabilidad, transporte y sistema sanguíneo posglomerular. Muy bien. En esta diapositiva
intentaré describir los segmentos consecutivos de la nefrona existentes en la corteza y en la médula. Para ello voy a hacer uso de una serie de acrónimos que necesitamos aprendernos para el resto de la sección. Entonces, empezamos en la porción tubular con los glomérulos, la cápsula de Bowman, le sigue el tubo contorneado proximal. Después del tubo contorneado proximal viene la par recta del tubo proximal, y esa par recta del tubo proximal, que sería esta porción en el caso de la nefrona yuxtamedular, continúa a nivel de la médula con la porción descendente delgada, del asa de Henle, que es esta tercera que está aquí. Luego se daría la horquilla y luego vendría la porción ascendente delgada del asa de Henle, y en la unión entre la corteza, entre la médula externa y la médula interna, entonces comienza la porción ascendente gruesa del asa de Henle, representada aquí por el número 5, hasta que aparece una estructura muy importante que es la mácula densa. A partir de la mácula densa, el túbulo comienza a llamarse tubo contorneado distal, que nuevamente es una estructura cortical, y este tubo contorneado distal termina o se conecta con otro pequeño segmento que es el conducto conector. Este conducto conector, como su nombre lo indica, conecta al tubo contorneado distal con el conducto colector. Y dentro del tubo colector, pues tenemos el conducto colector cortical, que es esta parte que está aquí, luego el conducto colector medular externa, que sería esta parte, y finalmente el conducto colector medular interno. Bien, por el hilio renal ingresan la arteria renal y egresa la vena renal. Comenzaré por plantear cuáles son las subdivisiones de la arteria renal, que está aquí en oscuro. Bien, pues la arteria renal, entonces, recién ingresa por el hilio, se divide inmediatamente en las arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias, a su vez, se subdividen en las arterias interlobares, y de estas arterias interlobares surgen lo que se conoce como las arterias arcuatas. En su trayecto, estas arterias arcuatas dan lugar a unas arterias que se conocen con nombre de arterias interlobulares o interlobares o arterias radiales. Y de estas arterias radiales es donde surgen las arteriolas aferentes, que dan lugar a los ovillos glomerulares. Una vez que se forma el lecho capilar peritubular, entonces se genera el sistema venoso, y este sistema venoso parte de venas radiales, luego venas arcuatas. Después de las venas arcuatas están las venas interlobulares. Después de las venas interlobulares vienen las arterias segmentarias, y de las arterias segmentarias coalescen para formar la vena renal. Por el hilio renal, aparte de ingresar la arteria y egresar la vena renal, también emerge por este sitio el uretero. Pero también ingresan los nervios renales y egresan los linfáticos renales. Esta diapositiva tiene como propósito el que vean que existe una serie de relaciones tubulovasculares de los componentes del riñón, de manera entonces que para la secuencia que ya describí en diapositivas previas, existe una relación entre los túbulos y los vasos. Entonces, en la corteza tenemos arteriolas aferentes, las asas capilares, el arteriola eferente, todo esto constituye el ovillo glomerular. Y de esta arteriola eferente, en el caso
de la corteza surgen los capilares peritubulares, corticales. Para el caso de la irrigación a la médula, esta en principio es mayoritariamente proporcionada por las arteriolas eferentes que provienen de los glomérulos corticales, y una vez que se da lugar a estas arterias eferentes y que ingresan a la médula, entonces estos capilares forman lo que se conoce como la red medular externa, y de esta red medular externa surgen lo que se conoce como los vasas rectas medulares, tanto descendentes como ascendentes. Estos vasos rectos medulares, a final de cuentas, los ascendentes van y drenan su contenido sanguíneo en las venas arcuatas, y de ahí pues se canaliza esta sangre de retorno por el sistema venoso. De manera entonces que, si ustedes se dan cuenta, los capilares peritubulares están en amplio contacto con el sistema tubular, tanto para las nefronas superficiales como para las nefronas yuxtamedulares. Luego surgen los plexos. Aquí no está muy bien representado el plexo medular externo, pero pues aquí se hace otro sistema anastomosado de vasos, del cual surgen los vasas rectas descendentes y ascendentes. Estas relaciones túbulo-capilares peritubulares es tal que, en principio, el tubo contorneado proximal de las nefronas superficiales es perfundido por el capilar peritubular que deriva de la arteriola eferente de la misma nefrona. El tubo contorneado proximal y el tubo contorneado distal de las nefronas superficiales, mediocorticales y yuxtamedulares son perfundidos por capilares peritubulares que derivan de la arteriola eferente de la misma o de diferente nefrona. La par recta del tubo proximal, el asa de Henle y el conducto colector cortical son perfundidos por los capilares peritubulares que derivan de la arteriola eferente de las nefronas superficiales, mediocorticales y yuxtamedulares. Es decir, ya no se guarda una relación directa entre la estructura tubular y los vasos que derivan de la misma nefrona. Por otra parte, la par recta del tubo proximal, la porción descendente del asa de Henle, la porción ascendente gruesa y el conducto colector medular son perfundidos por los plexos peritubulares medulares externos, y la porción descendente delgada y la porción ascendente delgada y el conducto colector medular son perfundidos por los vasas rectas medulares. Planteado así, podemos decir entonces que existe una estrecha relación túbulo-capilar, pero que no siempre esta relación se da entre vasos y túbulos derivados de la misma nefrona, sino puede haber una serie de combinaciones como se describe aquí.